Armado de un teatrino. Primera parte. Diseño. Existen una gran variedad de cuadernos y libretas para hacer bocetos. Los hay de diferentes tamaños, formas y tipos de papel. Las diferencias radican en el grado de especialidad en el uso, desde lo general, que es el grafito, pasando por el carboncillo, pasteles y acuarelas. Con los lápices pasa lo mismo. La calidad y grosor del grafito que estos contiene tiene una repercusión en el tipo de línea que quedará en la hoja. Pero vamos a mantener el trabajo lo más sencillo posible. En esta ocasión, yo voy a ocupar un bloc para sketch, pero con simples hojas blancas es suficiente. Del mismo modo, solo haré uso de un lapicero con puntillas HB de grosor .5 y una goma. Líneas básicas. Este es el punto de partida. Es necesario el manejo de las formas básicas al dibujar. Líneas y figuras geométricas de todos tipos. Dibujar con seguridad es la clave. La práctica hará el resto. El error es natural y sucederá con frecuencia. No te desanimes. Mientras más trabajes en ello, mejor serás. Aquí, como en todo, el secreto es la constancia. Claro que es muy útil tener conocimientos básicos de perspectiva y manejo de sombras para tener una mayor claridad en tu boceto. Sin embargo, el fin primero de este trabajo no es realizar una obra de arte, sino lograr plasmar, en forma de boceto, lo que después se volverá un teatrino. Tu teatrino. Empecemos. Lo primero a revisar son las necesidades para tu teatrino. Esto con dos preguntas indispensables. 1. ¿Qué quieres hacer? Y 2. ¿Con qué títeres? Esta pregunta es la más importante, porque de ella deriva qué tipo de espacio es necesario para tu teatrino. En los videos anteriores hemos visto diferentes tipos de títeres, de sombra, de guante, de varilla, de hilo y de manipulación directa. Dentro de la manipulación directa está el estilo Bunraku. Daremos ejemplos de bocetos de algunos de estos tipos. Para títere de sombra. El teatro de sombras podría ser el más antiguo, por ser un juego entre la luz y las sombras que la gente es capaz de crear.
Su origen como espectáculo se remonta a la antigua China, al reinado del emperador Wu, del año 140 al 86 antes de nuestra era. Además, hemos encontrado sus variaciones en los países de los que hemos hablado anteriormente, como Rusia, Italia, Francia o México, cada uno con un tipo de escenario particular. El escenario para este tipo de títere está ligado indudablemente a la luz. Puede ser utilizado solo ese elemento o construir un espacio para explotar las posibilidades tanto de la luz como de la sombra. Los elementos imprescindibles para este tipo de teatrino son la superficie donde se proyectará la sombra, la fuente de luz y la o las figuras que serán proyectadas. Así, regresamos a la primera pregunta. ¿Qué quieres hacer? Para hacer sombras puedes usarlo todo, desde tu propio cuerpo, las manos, objetos o figuras delineadas. Puede ser algo tan grande como una pared o tan pequeño como una caja. Para ello, es necesario tener siempre presente los tres elementos de los que hemos hablado. Además de cómo es que quieres manipular esos elementos. Con eso en mente, puedes empezar a dibujar. Recuerda que si harás tu teatrino en una caja, es necesario poner una pantalla donde rebotará la luz. El papel china puede ser una gran opción. Dependiendo del tipo de teatrino que hayas imaginado, deberás hacer varios experimentos con tu fuente de luz. Esto para generar el tipo de sombra que más te agrade. Teatrino para títere de guante. En los videos anteriores hemos encontrado este tipo de títere en todos lados. Cada lugar tiene sus personajes clásicos, sus historias emblemáticas y repercusión en la sociedad de su momento. En Rusia
siendo emblemática la figura de Petrushka, en Italia Polichinela, en Francia el Guiñol, en México Petul. También, cada uno con tipos de escenario particulares, pero guardando similitudes entre sí. Estas similitudes tienen su fundamento en la forma de manipulación de la marioneta. Y una vez más, viene la pregunta: ¿qué quieres hacer? Podrías contar una historia desde tu ventana, para los vecinos, y pasar un buen rato a la distancia. O con una mesa, hacer el escenario perfecto para la familia. Las posibilidades son infinitas, tantas como personas hay en el mundo. Esa es otra de las cosas que hemos descubierto en los videos anteriores. El teatrino más socorrido para este tipo de marionetas es un mini escenario en lo alto, para que quien está manipulando no sea visible y la atención del espectador se centre en la marioneta. Teatrino para títeres de varilla. Los títeres de varilla los hemos encontrado también en Italia, Francia y México. De igual manera, cada lugar con un tipo de escenario específico. Para este títere en particular, existen dos posibilidades para su manejo: con la varilla arriba o abajo. Si has elegido este tipo de marioneta, es necesario preguntarse también: ¿será con varilla desde arriba o desde abajo? Esta decisión
plantea una notable diferencia en la construcción del posible teatrino. Siendo un títere con varilla abajo, se pueden utilizar los mismos dispositivos de escenario que con los títeres de guante. Con esto, también tenemos la posibilidad, ¿por qué no?, hacer un teatrino para diferentes tipos de títeres al mismo tiempo. Como hemos dicho antes, las posibilidades son infinitas. Teatrino para marioneta de hilo. Las marionetas de hilo podrían considerarse de una complejidad mayor. Hemos visto desde las marionetas más sencillas hasta las posibilidades estéticas de la ópera de Pupi en Italia o la de los hermanos Rosete Aranda en México. Si tu intención es usar este tipo de marionetas, tienes un gran abanico de espacios posibles. Depende, una vez más, de lo que quieras hacer. El piso mismo puede ser tu escenario. Lo mismo una mesa,
o un banquillo. Pero si quieres hacer un teatrino específicamente para este tipo de marioneta, debes considerar la altura a la que tienes que estar para poder manejar el títere. Además, claro, de la distancia entre títeres para que no se te enreden los hilos. Ahora pasemos a los materiales. Como lo mencioné anteriormente, dependiendo del teatrino que quieras hacer, es el material que necesitarás. Pueden ser cajas de cartón, papel, tela, madera o PVC. En esta ocasión, nosotros, en Movimiento Teatro, haremos algo semejante al teatrino para títeres de guante, es decir, un dispositivo alargado con una abertura en la parte superior para los títeres.
Nosotros queremos que exista una interacción entre el actor y la marioneta. Siendo así, nuestro teatrino necesitará tener entradas y salidas libres para los actores y también, ¿por qué no?, las marionetas. Hemos decidido algo sencillo. Por ello, las dos paredes que tendrá el teatrino serán negras. A partir de lo que tú quieras hacer, también está el color, tamaño, textura que puede tener tu teatrino.
Listo, tenemos una base para nuestro teatrino. Ahora, en esta ocasión le pondremos una figura a escala de la persona, en este caso el actor, para tener una idea de la altura de expectativa que debería tener el teatrino. Ahora veamos la estructura. Al tener una idea precisa de lo que queremos hacer, podemos dilucidar cuál es la estructura necesaria para que eso se haga realidad. En este caso, el material que utilizaremos será PVC. Por tanto, el boceto de la estructura tendrá que ir acorde a las piezas necesarias de este material. Este paso es muy importante. Es necesario tener una claridad de cómo va a estar armado, cómo vamos a llegar a tener la forma de ese teatrino, de ese dibujo que logramos concretar. Eso para lograr llevarlo a la realidad. No te preocupes si en una primera instancia no encuentras una forma de armarlo. Entre boceto y boceto encontrarás la forma. En nuestro caso, siendo el material que usamos es el PVC, tenemos que tener consciente
cuáles son las partes que pueden tener, cómo se puede ensamblar para poder llegar a una estructura clara. ¿Con qué tipo de teatrino te gustaría experimentar? Nos encantaría saber tu respuesta. Podrías mandarlo por correo a enmovimientoteatro@gmail.com.